Buenas tardes a todos. Hoy vamos a seguir con el capítulo 2, Biotecnología del semen. ¿Qué es el semen? Es la suspensión celular líquida que contiene gametos masculinos, los espermatozoides y las secreciones de los órganos accesorios del aparato reproductor masculino del macho. Entonces, el semen es la suspensión líquida que contiene gametos masculinos y secreciones de los órganos accesorios del aparato reproductor. ¿Está? Bueno, el semen es la suspensión celular líquida que está compuesto por dos partes. Contiene gametos masculinos, es decir, los espermatozoides, y también contiene secreciones de los órganos accesorios del aparato reproductor del macho. Ahora, la porción líquida que se forma durante la eyaculación se conoce como plasma seminal. La composición del semen, menos del 10% del volumen del semen de una eyaculación corresponde a los espermatozoides y más del 90% corresponde al líquido seminal. Entre los elementos que componen al semen se encuentran los líquidos que aportan la vesícula seminal. Son estos componentes químicos: la fructosa, los aminoácidos, el fósforo y potasio. También se pueden encontrar algunas hormonas. La próstata aporta de 15 a 30% del plasma seminal. Aporta ácido cítrico, fosfatos ácidos, calcio, sodio, zinc y potasio. También aporta enzimas, que es para la separación de las proteínas, y la fibrolisina, que es una enzima que reduce la sangre y las fibras del tejido. Acá tenemos un cuadro comparativo sobre características y componentes químicos del semen en los animales domésticos. Tenemos el volumen de eyaculado, que se calcula por ml. Tenemos del toro, del carnero, del berraco, del garañón y del gallo. También el número de concentración de espermatozoides. También los espermatozoides eyaculados por miles de millones. ¿Cuántos espermatozoides encontramos? Los porcentaje también de los espermatozoides móviles y los espermatozoides morfológicamente normales. También eso calculamos en porcentaje. También tenemos proteínas, pH, fructosa, sorbitol, el ácido cítrico. Tenemos también el sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro. El semen se mezcla en la uretra pelviana de los espermatozoides con las secreciones de las glándulas anexas. Entonces, dentro de la uretra se mezclan los espermatozoides con las secreciones de las glándulas anexas. Ahí tenemos, primero empieza entonces en el testículo, en el conducto deferente, donde se forman entonces
los espermatozoides. Luego, los espermatozoides se dirigen hacia la cabeza y el cuerpo del epidídimo. Luego salen por la cola del epidídimo y van a la ampolla del conducto deferente. Ahí se mezclan con otros líquidos, que es otra vesícula seminal o glándula vesicular. También se mezcla con los líquidos de la glándula vulvoretral. Todo esto se mezcla entonces con el líquido también que sale de la próstata. Entonces así se forma el semen. Para comprender mejor la trayectoria por la que se desplazan los espermatozoides, vamos a dar entonces ahora un vistazo a algunos de los principales órganos reproductores. Ahí tenemos en la figura los testículos, la uretra, el conducto deferente, la vesícula seminal y el pene. En efecto, los testículos están compuestos por estructuras enrolladas llamadas túbulos seminíferos, en donde se producen los espermatozoides. Bueno, luego de haber estudiado el semen, sus composiciones, ahora vamos a ver cómo podemos colectar el semen. ¿Cómo colectamos? Primero, colectamos la muestra seminal del animal en un frasco. Después, en un tubo de ensayo, colocamos los crioprotectores. ¿Qué son los crioprotectores? Los crioprotectores son componentes químicos que limitan el daño a los tejidos biológicos. Después, introducimos en un termonitrógeno como el que estamos viendo en la figura. Ya con el tubo de ensayo, introducimos dentro del termonitrógeno. ¿Qué es un termonitrógeno? Entonces es un lugar en donde se almacena, se almacena los la muestra, donde almacenamos entonces la muestra. Pero ¿de qué está compuesto este termo? Está compuesto de nitrógeno líquido. Generalmente el nitrógeno es de componente aire, pero en este caso podemos pasar también a un estado de líquido. Se presenta en un estado de líquido a menos de 196 grados centígrados. ¿Y para qué sirve este termo? Sirve para enfriar y refrigerar y enriquecer los fertilizantes de nuestra muestra del semen. Luego de haber conservado dentro del termo, podemos utilizar para realizar una fecundación in vitro o la inseminación artificial, como estamos viendo en las figuras. Ahora vamos a los métodos de colecta de semen. Tenemos 3 métodos por el cual podemos colectar el semen del animal.
tenemos la vagina artificial, el electroeyaculador y masaje de las ampollas del conducto deferente. Entonces tenemos tres métodos. Uno, la vagina artificial, el electroeyaculador y el masaje de las ampollas del conducto deferente. La vagina artificial imita las condiciones fisiológicas de la hembra. Podemos utilizar como un método colector también. Y el electroeyaculador es un aparato eléctrico que se utiliza para estimular los nervios pélvicos, simpáticos y parasimpáticos. También tenemos el masaje de las ampollas del conducto deferente. Este se hace por vía rectal, haciendo masaje de las ampollas del conducto deferente. Bueno, entonces tenemos ahí en la figura el 1, que es la vagina artificial. El 2, podemos ver el electroeyaculador. El 3 corresponde entonces al masaje de las ampollas del conducto deferente por vía rectal. Hoy en día los más utilizados son la vagina artificial y el electroeyaculador. Son métodos más modernos, ya que el masaje a las ampollas del conducto deferente lleva más trabajo, pero se suele realizar también, solo que lleva más trabajo que los otros. Aparte también que de la vagina artificial también, las muestras son mejores también. Mejores que el electroeyaculador y el masaje de las ampollas del conducto deferente. Siempre va a ser mejor toda vez que no se contamine nuestra muestra. La vagina artificial. La vagina artificial es el método más ampliamente difundido para la recolección del semen. Se trata de imitar las condiciones fisiológicas del animal. Y también tiene una ventaja muy importante, que se puede calificar y evaluar el líbido del animal. ¿Qué es líbido para nosotros? Es el comportamiento sexual del animal, ¿sí? Recordamos que es líbido, es el comportamiento sexual en el animal. Entonces, tiene una ventaja muy importante el uso de la vagina artificial, que es calificar y evaluar la libido en el animal. Ahí vemos en la figura la vagina artificial y vamos a ver cómo está compuesto también más adelante. Em, Estas son las formas de utilización de la vagina artificial. La monta falsa para desviar el pene hacia la vagina artificial para la eyaculación. Podemos observar en las figuras, se utilizan maniquís. También podemos utilizar vacas, pero cuando el toro em, em, comienza a estar en erección, entonces aprovechamos e introducimos la vagina artificial. Cuando vemos que el pene está en erección, introducimos la vagina artificial y entonces esperamos hasta que el toro eyacule. La vagina artificial también se utiliza en otras especies. Aquí vamos a ver las partes de una vagina artificial, cómo está compuesto.
Está compuesto por un tubo rígido de hule, una válvula exterior en cono de látex y se introduce adentro también del hule agua caliente. Al momento de la eyaculación, nuestra vagina artificial debe tener 42 o 45 grados centígrados de temperatura para que pueda tener éxito. Algunas ventajas: tenemos la evaluación del líbido, como ya habíamos hablado, y el eyaculado es fisiológico. Desventajas aplicables en animales dóciles y entrenados. Animales que ya están acostumbrados a utilizar, son más fáciles de utilizar en ellos. El costo es un poco elevado debido a los materiales que utiliza y se debe higienizar previamente antes de utilizar, porque si no se pueden transmitir enfermedades también. Veamos aquí eso. A ver, ahora lo vamos a intentar. Pesada que es. Aquí tenemos algunas marcas también de la vagina artificial más utilizadas. Aquí podemos ver uno. Ahora vamos a hablar del electroeyaculador, que es un electrodo conectado a una batería que genera estimulaciones rítmicas, que son provocadas por descargas no mayores a 20 voltios. Están diseñados para estimular los nervios pélvicos simpáticos y parasimpáticos, con impulso de bajo voltaje y de 2 amperes. De esta forma se puede inducir la erección peneana y seguidamente la eyaculación. Un sistema de electroeyaculación está constituido por los siguientes componentes: la caja de transporte, la sonda rectal, la unidad de control, el cargador de batería, el cable de energía, el cable de conexión de la sonda, el mango, el cono y en la base de colección utilizado entonces en toros que no pueden montar. Esto se introduce por el ano. Acá tenemos entonces un electroeyaculador y lo que contienen. Es un regulador corriente eléctrica de 0 a 30 voltios y 2 amperes. El estímulo conduce con un alambre y consta de un vástago, un electropulsador, control de pulso, un ANSA más colector y el tubo colector milimetrado.
¿Cuál es la ventaja de utilizar un electroeyaculador? Es que abarca mayor cantidad de animales. Se puede usar en casi todas las especies domésticas, en el carnero, en el macho cabrío, ahí tenemos, en el berraco, también en los toros y en el perro también podemos utilizar. Las desventajas: el semen se contamina fácilmente, no siempre hay erección con este método y no podemos evaluar la libido. Es decir, no podemos evaluar el comportamiento sexual del animal. El eyaculado es menor porque no es fisiológico. Luego tenemos el masaje de las ampollas del conducto deferente. Esta técnica requiere de 2 personas, una para efectuar el masaje rectal y la otra para colectar el semen. Ahí en la figura vemos solamente una persona, abajo está otra persona, solo que ahí esa foto ya se cortó. Pero generalmente se suele realizar con 2 personas para evitar también que la muestra se contamine. El toro se ubica y mantiene en una forma manga o prensa. Ahí está parado el toro. Después de remover completamente las heces del recto, este método consiste en esencia aplicar un masaje longitudinal repetitivo hacia adelante y hacia atrás, principalmente sobre la terminación de los canales deferentes de las vesículas seminales y de la región de la próstata, introduciendo la mano y el antebrazo en el recto del animal, ocasionando que el semen fluya hacia la uretra pélvica. Por vía rectal se realiza el masaje de las ampollas del conducto deferente. Ahí podemos ver que están realizando el masaje por vía rectal. ¿Y cuáles son las ventajas? Dependiendo de la habilidad del personal también. Depende de la habilidad de cada uno. Las ventajas dependiendo de la habilidad del personal si se realiza con cuidado, con higiene y sin contaminar las muestras. También otras de las ventajas es que no tiene costo, ya que no vamos a comprar la vagina artificial ni el electroeyaculador, solamente un frasco para colectar nuestra muestra o un tubito de ensayo para meterlo entonces en el termo de nitrógeno. Desventajas: la muestra no puede ser representativa. Lo que pasa es que muchas veces cuando se realiza esta técnica, la muestra se suele contaminar. Por eso es que la muestra no puede ser siempre representativa con esto. Lleva más trabajo
ya que a veces, o sea, necesitamos dos personas y la persona que realiza debe estar capacitada también para hacer. Lleva un poco de tiempo, más que el electroeyaculador y la vagina artificial. Y la calidad de la muestra es baja, debido a que muchas veces se suelen contaminar. Bueno, ahora vamos a ver la colecta de semen en especies domésticas. En los bovinos podemos utilizar la vagina artificial, el electroeyaculador y el masaje también de las ampollas del conducto deferente. Ahí estamos viendo entonces un electroeyaculador que está utilizando en la figura. En el cerdo utilizamos la vagina artificial y el electroeyaculador también. En ovinos y caprinos utilizamos la vagina artificial y el electroeyaculador. En el perro podemos utilizar el electroeyaculador, la vagina artificial. El vibrador se usa muy poco, casi no utilizamos en esta especie, como en las otras no se utilizan luego. Y en el perro ya casi no se usa luego más eso. Solamente lo que más se utiliza en el perro ahora es el electroeyaculador. Ahí en la figura estamos viendo una vagina artificial para gatos. ¿Vieron qué pequeño que es? Y aquí terminamos la clase. Gracias a todos por prestar atención.